Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidas también. El día de hoy vamos a ver varias cosillas de farma. Vamos a ver el proceso de absorción, de biotransformación, de excreción y eliminación. Bueno, que es casi lo mismo, eliminación. Y también por ahí vamos a ver lo que se llama translocación. Mucho de esto tiene que ver con lo que ustedes ya han visto en biología celular. Entonces, de manera sencilla vamos a ir repasándolo porque gracias a estos fundamentos, sobre todo de los receptores de membrana, vamos a poder comprender cómo es que se realiza ese proceso de absorción. Entonces, mediante el uso de las bombas de la membrana, sobre todo de canales de membrana, van a ser capaces de realizar sus acciones estos transportadores y, por supuesto, de que los fármacos tengan su acción en el organismo. A ver, vamos a poner esto con mi... Listo. Entonces vamos a ver que nos quedamos anteriormente en las presentaciones de los medicamentos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que para que un medicamento sea aprovechado por nuestro organismo, este debe de ser bien absorbido, como ya mencionábamos. Y las presentaciones farmacológicas nos ayudan a que este proceso sea más o menos fácil. De ahí que hablábamos de que una pastilla para alguien que está relativamente sano es mejor opción que una aplicación intravenosa donde pues no es necesario realizar ese tipo de invasión. Y lo veíamos también al contrario, qué pasaba cuando teníamos medicamentos intravenosos pero preferíamos dárselos vía oral, pues el efecto iba a ser un poco más tardado y veíamos que la biodisponibilidad, perdón, iba a ser menor porque entre más recorrido tenga el medicamento, pues menor concentración se va a tener de esto al final. Cosa que se evita con la aplicación intravenosa y la biodisponibilidad es prácticamente al 100% desde el inicio, sin necesidad de estar haciendo más cosas de absorción y pérdidas por ahí de energía. Entonces, eso es lo más importante que podemos tener en cuenta al momento de que elijamos un medicamento. Ahora, de patología a patología vamos a tener medicamentos diferentes y de ahí en base a qué vaya a ser cada uno, pues vamos a elegirlo también. A veces, y esto lo han notado sobre todo mucho en sus abuelitos, podemos dar muchísimos medicamentos a la vez. A veces hasta cuatro, a veces hasta cinco. Y cuando vayan a empezar a hacer sus prácticas se van a dar cuenta de que tienen, algunas personas tienen hasta 15 medicamentos y se los toman durante todo el día, todos los días. Entonces se van a dar cuenta de que todas estas formas farmacológicas tienen su porqué, sobre todo porque hay algunas cosas que no podemos evitar. ¿Sí? Esas personas que tienen muchos medicamentos evidentemente tienen muchas enfermedades y no podemos evitar no darles tantos, ¿sí? Podemos ir quitándoles poco a poco algunos, pero muchos de ellos van a tener mucha importancia según la patología que tengan, ¿no? Y peor aún si tienen más de una patología, que es ahí donde entra el problema. Entonces vamos a ver aquí que el proceso de absorción es como tal, es cuando el tejido orgánico, bueno, mejor dicho, nuestros órganos se ponen en contacto con el fármaco. La principal vía que ya habíamos analizado es la piel. Es un órgano enorme, muy grande, por el cual la mayor parte de nuestros tejidos están pues prácticamente protegidos, ¿no? Los huesos, el músculo estriado, el músculo esquelético está protegido por la piel. Sin embargo, pues esta piel no tiene una absorción tan alta en base a otras mucosas que vamos a ir viendo. Y de hecho, como habíamos mencionado en la anterior, la mayor parte de la cuestión que se refiere a absorción, pues se refiere a órganos que tienen una mucosa, ¿no? Que habíamos visto que aquí depende mucho del epitelio, si es estratificado, si es plano, si es cilíndrico, si es simple, pues va a tener su repercusión en cuanto nosotros apliquemos un medicamento vía tópica, ¿no? Vía mucosas. ¿Sí? Acuérdense que las mucosas tienen un epitelio plano estratificado. En el caso de la piel es un poco más gruesa todavía porque tiene la capa de estratificación precisamente del estrato córneo. Por lo tanto, su absorción, su forma en cómo va a ir integrando el medicamento a nuestro organismo, pues va a ser un poco más lenta. Entonces, en la piel esta absorción puede ser tanto mediata como indirecta.
Sin embargo, en diferentes órganos esta absorción va a depender mucho de la célula, ¿eh? Aquí algunos de sus compañeros ponían el ejemplo de que qué pasa cuando tenemos algunas enfermedades, ¿no? Y pues evidentemente las alteraciones en la absorción se veían muy involucradas en este tipo de patologías y bueno, van a variar de cada una de estas enfermedades diferentes. Entonces, la mayor parte de la absorción en los medicamentos vía oral pues va a ser en la mucosa del intestino delgado. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya absorción en otros órganos. Por ejemplo, en la mucosa del estómago va a haber sobre todo absorción de algunos medicamentos que tienen mucha afinidad por los medios ácidos. Sí, se acuerdan que también veíamos eso mucho en histología, de que hay tinciones ácidas y básicas, pues aquí también hay fármacos que tienden a tener una acidez o una alcalinidad determinada y eso también va a hacer que los mismos medicamentos sean más o menos difíciles de absorber. ¿Sí? Entonces, por lo general, la mayor parte de los medicamentos ácidos tienen una difusión pues relativamente facilitada, una difusión muy fácil, a diferencia de los medicamentos que no tienen un pH tan ácido. Aunque la mayor parte de estos medicamentos pues tienen un pH ácido, ¿eh? Y aquí tiene mucho que ver porque acuérdense que entre opuestos se atraen. Entonces la mayor parte de los ácidos débiles se van a absorber de manera muy excelente con el ácido clorhídrico. Entonces hacen una sinergia. La mayor parte de los fármacos, ahora sí lo que les mencionaba, se absorben de manera intestinal al tener un pH básico el intestino. ¿Sí? Acuérdense que aquí en el estómago el pH es altamente ácido, de 2 a 4. Entonces su grado de absorción va pues relativamente al pH que tiene cada una de ellas. Y no tanto porque sean contrarios, sino porque hay que irnos a las definiciones. Los ácidos y las cosas ácidas tienen la capacidad de soltar o no soltar iones hidrógeno. Entonces esa es la característica. Entonces aquí vamos a tener que existen formas no ionizadas y formas ionizadas en las moléculas, las cuales permiten o no el intercambio de de estos electrones, prácticamente de estos grupos que se encuentran soltándose, en este caso hidrogeniones o aniones de tipo hidrógeno, los cuales pues van a tener una carga meramente positiva, ¿no? Van a ser de carga positiva los hidrógenos, en este caso, que se liberen. Y posteriormente pues vamos a ver que la acidez estomacal se va a ir borrando poco a poco, bueno, se va a ir reemplazando de manera paulatina a medida que pasa por el estómago hasta llegar al intestino delgado, donde la mayor parte de estos pues van a ser alcalinos, ¿sí? Entonces, en el cuanto a los jugos, no sé, ahorita todavía no le hagan caso a la misma presentación del fármaco. Ahorita solamente estamos hablando de la capacidad acidificadora de los órganos. Entonces estamos hablando aquí que el estómago tiene una gran acidez y posteriormente después del píloro empieza el intestino delgado y tenemos una alcalinización del medio. Entonces aquí vamos a ver que los grados de ionización se modifican a través de ácidos o bases débiles. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en pocas palabras la cantidad de hidrógenos que tengan anexadas en su estructura molecular los medicamentos van a hacer que acepten o que no acepten tan fácilmente las mismas células para realizar el intercambio o para realizar el traspaso de las membranas, ¿sí? Entonces esto tiene mucha importancia porque y tiene que ver mucho con lo que mencionábamos ahí, con que quedó pendiente de mencionar con este ángel sobre las intoxicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos ácidos tienen la capacidad de penetrar o no las mucosas según el medio en el que estén, lo que estamos viendo. Entonces, a partir de que tengamos un medio ácido, pues favoreceremos o no el que demos sustancias básicas, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir contrarrestando todos estos procesos cuando haya, por ejemplo, un proceso de intoxicación, como lo mencionábamos. ¿Qué es lo que pasa si nos intoxicamos, por ejemplo, con una vil aspirina, lo que mencionábamos? Es un salicilato. Los salicilatos precisamente responden a los medios ácidos. ¿Por qué? Porque los salicilatos tienen un pH de 2, de 3.
2.3, creo, si no me equivoco. Entonces el ácido acetilsalicílico, de hecho su nombre lo dice, ¿no? Ácido acetilsalicílico. Entonces, entre más ácido sea el medio, más fácil va a ser su absorción. Por lo tanto, se va a absorber en gran medida ¿dónde? Pues en el estómago. Entonces, hacen una sinergia y estos iones hidrógeno pasan rápidamente a través de la mucosa estomacal y se absorbe de manera rápida. Y esto pasa directamente a la circulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para disminuir esa acidez en nuestro cuerpo que está ingresando de manera directa por medio de la circulación del estómago? Pues evidentemente disminuir el pH. ¿Cómo? Pues con algunos medicamentos que tienen esa capacidad. Por ejemplo, en este caso, en nuestro estómago hay algunas cosas que tienen secreción en la parte final, en el píloro, que es una previa integración del duodeno. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas glandulitas que secretan bicarbonato? ¿Se acuerdan de esas? ¿Cómo se llaman? Esas glandulitas de la submucosa del duodeno, ¿cómo se llaman esas que secretan bicarbonato? ¿Se acuerdan? No, se llaman glándulas de Brunner. Y estas tienen la capacidad de secretar bicarbonato. Ahora, como la mayor parte de este ácido pues acetil salicílico se llega a absorber en la mucosa del estómago, pues no va a haber chance de que este llegue al duodeno, ¿verdad? Porque ya se está absorbiendo desde allí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque ya está en la circulación este, digamos, veneno, aspirina, que está traspasando las paredes. Pues evidentemente tenemos que disminuirlo de manera directa con una base ingresándola en el sistema circulatorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a meter para contrarrestar ese ácido que está circulando? Pues evidentemente lo contrario, una base. Entonces, metemos por lo general, meten a el que conocen como bicarbonato de sodio, ese mismo, esa sal, pues ahora se diluye y se forma un medicamento que se llama bicarbonato precisamente. Entonces, este bicarbonato se administra de manera parenteral, o sea, la vía intravenosa, y mediante él se alcaliniza la propia sangre que está transformándose por el tóxico en este caso. Entonces, eso es lo que va a ir pasando. Las mismas cargas por los hidrogeniones van a hacer aquí una sinergia o una antagonización. ¿Para qué? Para que se absorban más rápido. Entonces, por lo general, los medicamentos responden a un pH en base a su entorno. Si el pH es favorable en cuanto a su propia carga, pues va a ser más fácil su transporte. Entonces es lo que veíamos aquí, si son ionizadas o no. Acuérdense que la palabra ionización es que tienen la capacidad precisamente de liberar un ion. Y en este caso, pues ese ion es el hidrógeno. Bien, entonces esto responde también mucho a lo que veremos en fisiología renal, donde las diferentes bombas que tienen la capacidad de intercambiar o realizar estos procesos de respiración celular, de intercambio de hidrógeno por agua, pues tienen la capacidad de contrarrestar los efectos de los medicamentos o favorecer su absorción. Entonces, la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que también vieron en bioquímica, nos ayuda a realizar cálculos de las soluciones, de los búferes y los tampones que nos van a ayudar a contrarrestar los medios ácidos. Entonces aquí las concentraciones de un equilibrio ácido o base nos van a ayudar a formar ácidos débiles o bases débiles. Estas características de ácidos, y bases débiles son las que nos van a dar una misma cantidad que con las formas ionizadas y no ionizadas nos van a proporcionar un equilibrio. ¿Sí? No sé si se está entendiendo, pero acuérdense, aquí todo es cuestión de hidrógeno. Entre más hidrógeno, nosotros necesitaremos menos hidrógeno. Entre menos hidrógeno, nosotros vamos a necesitar más hidrógeno. ¿Y cómo lo vamos a producir o cómo lo vamos a contrarrestar? Pues por nuestros sistemas búferes que tenemos en la circulación. O bueno, en el cuerpo, no solamente en la circulación. A ver, pregunta. Doc, aquí me surgió una pregunta. Entonces, en un desequilibrio ácido-base, ¿se va a modificar el metabolismo del fármaco o va a seguir igual? Bueno, es que aquí entran diferentes mecanismos que ayudan a la regularización.
de manera ideal se regularizan a nivel tisular, porque ahí es donde empiezan a hacer su efecto. Sin embargo, como tal, el efecto tampón, o sea, el equilibrio como tal, se logra a medida que van haciendo su paso por el riñón o por el hígado. Entonces ahí es donde tienen los principales mecanismos de contrarregulación. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que estamos viendo. Solamente en cuestión de absorción estamos hablando de mucosas, ¿sí? Estamos ahorita solo en mucosas. Lo que estamos tratando de explicar es que un medicamento ácido o básico se va a absorber mejor en cuanto al medio en el que esté. Evidentemente, si hay un medio básico, un medicamento que tiene un pH ácido se va a absorber de manera difícil y viceversa. Eso es lo que queremos decir con todo lo que estamos viendo ahorita, solo en absorción. Luego el metabolismo pues va a ir en el paso de biotransformación o metabolismo. Uy, se tapó. Muy bien, entonces ahí está. La absorción es la transferencia de un fármaco desde un sitio de administración a la sangre. Entonces, la mayor parte de estos se absorben vía mucosas. Entonces, este paso de absorción veíamos que se saltaba si lo metíamos de manera intravenosa. Entonces, absorción, mucosas. En este caso, nuestra vía parenteral, nuestra vía enteral, nuestra vía oral, es la que tiene la capacidad de realizar este tipo de transferencias mediante el epitelio intestinal o estomacal. Y lo que veíamos anteriormente, la mayor parte de los medicamentos se absorben de manera intestinal. ¿Por qué? Porque tienen un pH evidentemente básico, ¿sí? Muy bien. De ahí que la mayor parte de nuestros medicamentos tengan un recubrimiento protector. Entonces, los rangos de la rapidez y la eficacia de un medicamento van a depender, lo que veíamos en la clase pasada, de la capacidad de absorción farmacológica y con esto vamos a condicionar precisamente las concentraciones de los medicamentos que van a lograrse en la sangre. ¿Para qué? Para que lleguen a su objetivo, ¿no? En este caso, pues va a depender de cada medicamento hacia dónde vayan enfocados. Si el medicamento va enfocado al pulmón, pues evidentemente lo más rápido sería meterlo de vía inhalatoria. Si el medicamento va enfocado a la vía renal, pues lo ideal sería meterlo de manera intravenosa, que es más rápido, ¿no? Pero sin lugar a dudas, no siempre aplican estos conceptos de rapidez y eficacia nada más por la mera aplicación, ¿sí? Entonces, la vía de administración siempre va a depender del mismo paciente, ¿sí? Ustedes pueden querer aplicarla de manera oral, pero si lo más conveniente es intravenosa, pues será intravenosa, ¿sí? Entonces ahí va a depender mucho de su criterio y de las condiciones clínicas de cada persona. Bien, entonces, las mucosas van a tener un pH diferente. La oral tiene un pH ligeramente ácido. ¿Sí? Está en 5 a 6. Ligeramente, ¿eh? Porque aquí también se contrapone con las mismas secreciones salivales, que es la que tiene la característica de ser ligeramente básica. La mucosa gástrica, ahora ya saben ustedes por qué, tiene ácido clorhídrico y por lo tanto su pH va a ser bastante ácido. Y posteriormente la mucosa intestinal va a hacer un cambio abrupto de la acidez hacia un 4 a 5. Entonces realmente no tiende a ser una base como tal, ni siquiera neutro. Sin embargo es mucho más básico referentemente que la gástrica. Por lo tanto, la mayor parte de los medicamentos van a tener un pH entre 4 y 5, la mayor parte, no todos. Por supuesto va a haber algunos que tengan un pH mucho más ácido, entonces va a variar ahí su absorción. Esto solamente tomando en cuenta lo del traspaso de las membranas, ¿eh? Porque acuérdense que absorción es con mucosas. Si nos vamos en la cavidad oral, acuérdense que también había la vía sublingual, que es directamente a la circulación, entonces ahorita no lo tomen en cuenta eso. Bien, entonces miren, aquí lo que estamos viendo es la característica de pH de cada uno de los medicamentos. Por ejemplo, el diazepam tiene un pH de 4. Aquí pH y pK se utilizan de manera indiscriminada para decir cuál es la capacidad de retener hidrogeniones, o sea, el pH en pocas palabras. Entonces es prácticamente lo mismo, sin embargo aquí se refiere a la farmacocinética, no tanto a la mera acidez del fármaco. Bien, la morfina tiene un pK de 9, el paracetamol tiene un pK de 8, el diazepam de 4, entonces si se dan cuenta,
entre medicamento y medicamento varían mucho su pK. Entonces, miren, ya habíamos analizado que los epitelios, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la microvellosidad de cada una de las celulitas va a tener un papel muy importante al momento de realizar esta absorción, porque si esta microvellosidad no existiera, pues evidentemente la absorción se vería muy limitada. Y es lo que veíamos anteriormente con las presentaciones farmacológicas. Siempre y cuando un paciente esté sanito del tubo digestivo, pues esta absorción va a ser excelente. ¿Sí? Pero si hay alguna patología, llámese enfermedad inflamatoria, llámese algún tipo de cáncer o alguna alteración que condicione una mala función de cualquiera de estas estructuras, pues evidentemente la absorción va a ser bastante comprometida, ¿sí? Incluyendo la misma estado de conciencia del paciente, porque bonito todo el tiempo vamos a dar medicamentos vía oral, ¿no? Pero si el paciente está en coma, si está en un coma inducido, si está intubado, pues no vamos a poder siempre utilizar esa vía. Entonces ahí de vías a vías. Entonces las vellosidades que tenemos en el intestino y las microvellosidades van a ayudar a aumentar la superficie de absorción. La vascularización, y eso también es un punto muy importante, nos va a ayudar a que estos medicamentos ingresen rápida o lentamente al torrente circulatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que también estamos a expensas de la regulación del grado de dilatación o vasoconstricción de los vasos sanguíneos. De ahí que tengamos también otra condición en la cual no va a haber tanta o va a haber más sangre en el tubo digestivo para su absorción, y de hecho lo vamos a analizar, ¿no? El clásico ejemplo de que cuando, bueno, idealmente debemos comer de manera estática, tranquilos, sin realizar alguna otra actividad. O sea, no puedes ir comiendo un taco mientras vas corriendo así a 8 kilómetros por hora, ¿verdad? Lo ideal es que no. Si lo puedes hacer, claro que sí, nadie se los impide. El riesgo con esto es que cuando está el reflejo de la digestión, la vascularización se va toda hacia el intestino. Entonces, si empiezas a correr, esa vascularización, o sea, esa sangre va a salir de la zona entérica, o sea, se va a ir de los intestinos y se va a ir hacia dónde, hacia los músculos, donde estás corriendo, ¿no? Y eso da una sensación, o vaya la redundancia, da el dolor de caballo, ¿no? Ese dolor de caballo es precisamente porque su intestino está tratando de digerir, pero no tiene la sangre suficiente, ¿no? Está ligeramente isquémico, ¿no? Como que se está medio infartando, eso es lo que les trato de decir. Entonces, la absorción también se va a ver modificada en base a las situaciones vasculares, ¿sí? Entonces, si tenemos una alteración vascular, dígase algún estado que condicione vasodilatación, vasoconstricción o alguna inflamación de los vasos sanguíneos, pues evidentemente los medicamentos se van a ver modificados en su absorción. ¿Y para qué viene todo esto? Pues que las mismas dosis van a ser ajustadas según estos tipos de patologías. ¿Sí? No es la misma dosis la que le vas a dar a un paciente que tiene una enfermedad celíaca, la que le vas a dar a un enfermo renal, un enfermo hepático. Entonces de a eso va, a que todos van a tener una dosis diferente según sus patologías, ¿sí? Por las mismas alteraciones que pueden llegar a tener. Ahora, en base a esta absorción, pues también va a ser su eliminación. Se acuerdan que la mayor parte de ellos, y lo vamos a ver más tarde, se van a conjugar, se van a hacer glucoronidación, se van a eliminar por el riñón o por las sales biliares, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver porque las sales biliares tienen son una sustancia, liposoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que pues son fácilmente degradables en grasas y por lo tanto atraviesan muy fáciles las membranas. Cosa contraria que puede pasar con algunos medicamentos que no son liposolubles, ¿sí? Entonces, los liposolubles son aquellos que se van a absorber mejor cuando hay presencia de grasas en nuestro organismo, en este caso en nuestro estómago, en intestino. De ahí que la mayor parte de nuestras vitaminas que tenemos a disposición, vitamina B, vitamina D, A, B, C, D, todo el complejo B que se tome de forma oral, pues se va a absorber mucho mejor cuando comamos grasas, evidentemente, ¿sí? Porque pasan directamente con el enterocito, con esas sustancias, con las grasas, ¿sí? Si tenemos una dieta que no lleva muchas grasas, pues muchas de esas vitaminas se van a ir perdiendo porque no tienen ese cotransporte facilitado, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, ¿bien? Y también los carotenos, o sea, la vitamina C, ¿no? La vitamina A.
sobre todo vitamina A. Entonces vamos a ver que aquí los factores que van a interrumpir la absorción, pues ya vimos anomalías hereditarias, la edad, qué tipo de comida y por supuesto el embarazo. El embarazo sobre todo por los cambios hormonales, no tanto porque tenga un otro chamaco ahí. Y los trastornos congénitos y el uso de otros fármacos son los factores que van a interrumpir sobre todo las mucosas del aparato gastrointestinal. ¿Sí? Eso es, por lo menos en lo que tiene que ver con absorción, pues todo lo que tenga que interrumpir el aparato gastrointestinal, pues se va a ver afectado por estos factores. En el caso de la vía sublingual, se acuerdan que pues lo habíamos visto, ¿no? Aquí no hay mucosa como tal absortiva, es meramente por una rápida absorción de tipo difusión pasiva, o sea, realmente el medicamento aquí se pasa directamente a la sangre por el mismo peso molecular y por la misma concentración del medicamento en esa zona. Entonces es un epitelio bastante vascularizado, es un epitelio plano estratificado, sin embargo su grosor no es tanto, sí serán si acaso 7 células de manera estratificada. Acuérdense cómo se veía la piel gruesa o bueno, la mucosa vaginal, la mucosa del esófago, tenía muchísimas capas, si recuerdan, o sea, más de 10, más de 15, 20 celulotas bien gruesas, y pues evidentemente ahí no va a pasar tan rápido todo ese medicamento. Entonces, en el caso de la zona sublingual, claro, es un epitelio plano estratificado, sin embargo tiene una gran capacidad de difusión. ¿Por qué? Porque no tiene tantas capas, ¿sí? De hecho no masticamos con esa zona, ¿sí? Masticamos en la zona periférica, pero sublingual pues solamente hay literalmente saliva. Ahora, en la vía rectal, lo que estábamos mencionando con todo lo que me decían de los supositorios, que si los óvulos vía vaginal solamente, pues también tiene que ver, porque la absorción va a ser incompleta o irregular en el caso de la vía rectal. ¿Por qué? Porque el mismo epitelio no tiene la misma mucosa del intestino delgado. Acuérdense que aquí en el epitelio del colon, y lo habíamos analizado en histología, las principales células que van a predominar pues van a ser caliciformes, ¿sí? Secretoras de moco, no de absorción. Por lo tanto, pues va a haber mucho moco, va a haber mucha hidrosolubilidad, o sea, va a haber mucha agua, en pocas palabras, y por lo tanto la mayor parte de los medicamentos no van a absorberse de manera efectiva o como nosotros quisiéramos en otras zonas, ¿no? Por lo tanto, la mayor parte de los medicamentos que se apliquen vía rectal pues van a incluirse con muy pocos excipientes, como lo mencionan acá, porque estos obstaculizarían más la absorción, además de la misma materia fecal que podemos llegar a tener. Y los enemas, al realizar precisamente lo contrario, al realizar un limpiado de la luz intestinal, en este caso del recto, pues evidentemente va a limpiarnos de todos los posibles contratiempos que nos pueda generar las partículas que existen en ese momento. ¿Sí? Los enemas literalmente son como si fuera una evacuación a fuerza, ¿sí? Literalmente se están metiendo una especie de jabón, de hecho son jabones. ¿Para qué? Para que se libere toda esa materia que está en ese lugar. Entonces, limpiándolo precisamente se mejora la capacidad de absorber de los enterocitos, ¿no? Están menos saturados en su alrededor. Y de hecho se utilizan mucho los enemas para los procedimientos quirúrgicos que se van a realizar en esa zona, ¿no? En el colon. Además de que por la misma higiene. En la vía respiratoria la absorción es limitada, sobre todo porque la superficie de la mucosa traqueal y bronquial pues no es tan elevada como si lo podría ser la mucosa del tubo digestivo, ¿no? Acuérdense cuántos metros son de tubo digestivo, más de 10, entonces de eso a los 200 metros cuadrados que tiene la superficie traqueal, que realmente pues son pocos condicionados, y bronquial, pues evidentemente las sustancias absorbidas van a ser mejor absorbidas intraluminalmente, a diferencia de lo que podríamos llegar a ese lugar por vía oral. Entonces la absorción en la vía pulmonar y respiratoria es bastante rápida. ¿Por qué? Porque también el mismo epitelio es mucho más delgado. Acuérdense que aquí los epitelios son planos simples en los alvéolos y en la tráquea, en el bronquio, son simples, ¿sí? No son estratificados en la vía aérea. Entonces tiene sentido, ¿no? Que pasen más rápido en estas zonas porque los epitelios son mucho más sencillos en cierta forma.
Y aquí vamos a ver que la mucosa va a estar muy, muy íntimamente ligada a los vasos sanguíneos. De hecho, lo vimos en histología, ¿no? Que iban muy pegaditos en el alveolo. Al lado de un alveolo, luego estaba un capilar. Entonces, entre más cercanía exista entre esas estructuras que están absorbiendo, o en este caso transitando, más rápido van a pasar a circulación, que eso es lo que nos importa. Entonces, los mecanismos de absorción responden a los mecanismos que una célula utiliza normalmente para introducir estructuras moleculares o conjuntos moleculares o partículas o ¿qué más? O mismas células, llámese fagocitosis, mediante la cual va a ingresar a su citoplasma o a su citosol, mejor dicho, ¿no? Los medicamentos en este caso. Entonces vamos a tener difusión simple que sigue un gradiente de presión. ¿Sí? En este caso, en el caso del pulmón, tenemos una presión del aire alveolar hacia la sangre capilar. Entonces, mediante esa simple presión que existe de diferencia que habíamos analizado en fisiología respiratoria, ya se realiza el mismo intercambio, ¿sí? Sin necesidad de que la misma célula lo fagocite o lo pinocite, ¿sí? Entonces, por misma difusión pasiva, entra rápidamente, por difusión simple. Y en este caso las partículas tienen que tener un tamaño entre 1 y 10 micrómetros. Realmente son partículas bastante grandes, ¿sí? Entonces acuérdense que 7 micrómetros mide un eritrocito. Entonces imagínense, de 1 a 10 micrómetros son partículas bastante grandes que puede difundir simplemente. Ahora, en las otras estructuras que tenemos en nuestro cuerpo, como la piel o en la mucosa genitourinaria, las capacidades de absorción, en el caso de la piel, es muy lenta, lo que habíamos visto con también en algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasaba con la piel? Pues sí se absorbe y todo, pero es lento, a comparación de que si te lo pones en la boca, donde esa mucosa pues va a tener mayor capacidad de difusión, como ya vimos anteriormente. Y en este caso los excipientes, ya lo habíamos visto, pues están acompañados de grasas o de soluciones hidratantes, ¿no? ¿Para qué? Para que ese epitelio pueda ser rápidamente penetrado por esos vehículos grasos que veíamos, ¿sí? Las formas liposolubles, o sea, las grasitas, de hecho las cremas son prácticamente grasa, y los aceites pues se absorben más rápido, relativamente más rápido por esa misma capacidad de liposolubilidad con las membranas, ¿sí? En el caso de la mucosa genitourinaria, pues acuérdense que hay un epitelio completamente estratificado y de muy poca capacidad de absorción. Sin embargo, eso no quiere decir que ningún medicamento pueda ser administrado en esa zona. Vamos a tener medicamentos que van a actuar de manera local, llámese antibióticos, llámese analgésicos, que vamos a poder incluir en esa zona, ¿sí? En la zona de la vejiga, de la uretra, de la vagina, ¿sí? Y como lo mencionábamos, los famosos óvulos no se van a absorber como tal, pero van a actuar en esa zona, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora en los ojitos, ¿qué es lo que pasa aquí? Como es una mucosa muy altamente irrigada, ¿sí? Los ojos, a pesar de que nosotros los vemos blanquitos y hay algunas lineecitas por ahí que son los vasos sanguíneos, hay muchos capilares que atraviesan toda nuestra conjuntiva y mantienen altamente irrigada esa zona, ¿sí? No por nada después de no dormir se les ven bien rojos. ¿Por qué creen que se ve rojo? Porque hay sangre. Entonces son zonas bastante bien irrigadas y por lo tanto si aplicamos un medicamento en esa zona va a ser rápidamente absorbido. ¿Sí? Además de que su epitelio realmente no es tan estratificado, o sea, sí es un estratificado, pero no tan grueso como lo puede ser la piel. Entonces, incluso la córnea, a pesar de que es un tejido sencillo, su epitelio el epitelio corneal es diferente al conjuntival, ¿eh? No lo vimos, pero es diferente. En la córnea es un epitelio simple, nada más es una monocapa de células cúbicas. Entonces ahí atraviesa muy rápidamente los medicamentos que se pueden colocar en el ojo, ¿sí? Evidentemente en la córnea no hay irrigación, entonces ahí las utilidades de los medicamentos son diferentes según lo que se necesite. Y por lo tanto en esa vía conjuntival también tendemos a tener una fuga de medicamento de la zona local. De ahí que muchos medicamentos que apliquemos pueden pasar a la circulación sistémica y tener efectos indeseados. O sea, además de ayudarnos en la infección que tengamos, pues la tetraciclina que nos pongamos en el ojo también va a pasar a la circulación. No porque queramos, sino porque pues, tiene la capacidad de absorber.
Entonces también hay que tener en cuenta eso al momento de administrar medicamentos, sobre todo en los chamaquitos pequeños y que no pueden procesar esos medicamentos por la inmadurez de sus riñones y su hígado, ¿sí? A pesar de que se lo pongamos en los ojos. Bien, ahora vamos a ver que hay vías inmediatas o directas que pues ya las habíamos analizado, ¿no? Las parenterales pasan directamente a la circulación y por lo tanto no hay absorción, ¿sí? Entonces no hay ninguna barrera que nos vaya a condicionar de que entre o no un determinado medicamento a nuestro organismo, ¿sí? Y llamémosle entrar al medicamento a nuestro organismo cuando entra la sangre, ¿sí? Porque si no lo comemos y se queda en la vía digestiva, pues va a salir, ¿sí? Tal cual como si fuera alimento no necesitado. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Pues que se va a absorber y al momento de absorberse quiere decir que va a pasar a la circulación. Eso es que nosotros integremos el medicamento a nuestro cuerpo cuando pasa a la circulación. Pero ¿qué pasa si no lo comemos, ¿no? Si no lo pasamos por vía oral, vía enteral, pues evidentemente se va a evitar el paso de la absorción, no va a haber ninguna barrera y por lo tanto va a ser mucho más rápido. Y también lo que menciona la diapositiva muy fácilmente no sufre alteraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros lo absorbemos con las mucosas, evidentemente estos se van a ir deteriorando ligera o medianamente. ¿Por qué? Por el pH que existe en los lugares, acuérdense de eso. Entonces se puede llegar a alterar el medicamento y por lo tanto tener un efecto disminuido, ¿sí? Y de ahí lo que hablábamos de los si son de marca o no. Entonces, también tenemos la vía intradérmica, que es una prácticamente absorción nula. ¿Por qué? Porque se supone que en la parte donde tenemos la epidermis, que es ahí donde se deposita, aunque dice intradérmica, que debería ser en la dermis, se aplica en la última capa, en la epidermis, o sea, se queda ahí abultada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que va difundiéndose prácticamente muy lentamente y por eso es que deja la famosísima pápula que hablábamos con uno de ustedes, ¿no? Al final, ¿por qué queda una ronchita ahí? ¿Por qué queda ahí una bolita? Pues sí, porque no se absorbe casi nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es o cómo se llega a absorber? Por medio de difusión simple, ¿sí? Muy, muy simple y por lo tanto, pues es mucho, mucho más que lenta, ¿sí? Y eso va pasando todas las capas hacia abajo. Entonces, y eso sí no se va para arriba. Entonces, de manera ideal, la otra forma de absorber este tipo de medicamentos es por la misma fagocitosis, ¿sí? Aquí los macrófagos van a ir a comerse el medicamento, ellos lo van a guardar y lo van a transportar al sistema linfático y así es como se aprovecharía. O por lo menos así lo hacen con las vacunas. Sí, eso es lo que pasa. Realmente no hay muchos medicamentos que sean intradérmicos ni subcutáneos, meramente vacunas. Y ahí es donde entran los macrófagos, que son los perfectos para la tarea. ¿Por qué? Porque ellos son los que ayudan a hacer los anticuerpos, ¿no? Muy bien. En la vía intramuscular, como va a haber tejido conectivo, ya si se acuerdan, el perimicio, endomicio, altamente vascularizado, pues ahí es donde se va a depositar el medicamento y va a ir difundiendo pues ligeramente rápido a consideración, siendo la más rápida la intravascular, pues es de manera un poco más progresiva. De ahí que después de que nos inyecten en el musculito, pues va a tardar de 10 a 30 minutos en pasar a circulación. Y no todo el medicamento, porque ustedes van a decir, me pican, listo, en 30 minutos ya no está ahí en mi músculo, no, allí sigue. Y de hecho se va a eliminar muy lentamente en tu músculo. Y de ahí lo que les mencionaba, por eso le sigue doliendo, porque se sigue absorbiendo de manera lenta, ¿sí? Muy bien. La otra vía, en la vía intravascular, pues lo que les mencionaba, no hay alteraciones, entra directamente, no hay absorción. En la vía intraperitoneal, esta es muy poco conocida, de hecho todas las que vienen son poco conocidas porque no es algo común que nosotros lleguemos a ver, pero la intraperitoneal es una zona rápidamente absorbente, muy fácil de incluir medicamentos y donde la circulación es prácticamente inmediata, ¿sí? Pues es como prácticamente como si nos la pusiéramos vía sublingual, pero en el caso del peritoneo, pues lo absorbe el peritoneo, ¿sí? Acuérdense que es el peritoneo, es una membrana con tejido graso, sin embargo, altamente vascularizada. ¿Sí? Sus vasos sanguíneos tienen gran capacidad de difusión pasiva, lo que le da la capacidad de realizar absorción de medicamentos muy rápido. ¿Sí? Difícil que se haga en una persona sana. Normalmente se ocupan para personas que tienen problemas renales
o que tienen algún problema cardíaco y tienen alguna fuga de líquido en el abdomen, obviamente. Igual en la pleura y en la articulación. Sin embargo, en estos lugares, precisamente interarticular, intraósea e intrarraquídea, es un poco más difícil porque son lugares bien cerrados. Entonces ahí la absorción es mucho más lenta y va sobre todo a una distribución meramente local. ¿Sí? Difícilmente en los medicamentos que se aplican vía intrarraquídea pasan a la circulación. De hecho, no pasan porque de ahí tienen una membrana protectora, ¿no? Lo que mencionábamos de las... Bueno, lo vamos a ver aquí, las barreras hematoencefálicas, ¿no? Ahí en este caso la atravesamos, se queda ahí el medicamento totalmente acumulado. Entonces ahí está a expensas de que las mismas células lo procesen y lo dejen de utilizar, y no tanto a expensas de lo del hígado y el riñón, no tanto ahí. Muy bien. Entonces la absorción entonces consiste en el paso de una sustancia farmacológica hacia la circulación, en pocas palabras, ¿sí? Eso es lo que acabamos de ver. Y de ahí hay muchos factores que influyen en este paso de medio a medio, ¿sí? Entonces, en la intravascular nos ahorramos el paso de absorción. Sin embargo, en las otras formas de presentación, pues sí vamos a tener una ligera absorción. La más conocida, pues es la vía oral. Y de ahí, pues tenemos la subcutánea, la intradérmica, bla, 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 todo eso. Pero en pocas palabras, absorción, paso de un medio del medicamento hacia la circulación sanguínea. Sí, ese es el primer paso en la mayor parte de los medicamentos. ¿Qué sigue después de absorber el medicamento? Ah, pues muy bien, viene la translocación, ¿sí? La mucosa ya lo absorbió. Miren, por aquí vamos a poner un epitelio bonito, una celulita, por aquí la pastillita, por aquí la pastillita rota ya con el medicamento abierto, ¿sí? Porque aquí está en el tubo digestivo, ¿sí? Todo esto es líquido del tubo digestivo y este es un enterocito, ¿no? Enterocito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora después de la absorción? Donde precisamente están indicadas estas celulitas, ¿para qué? Para transportarlas al tejido conectivo que está aquí abajo y después al vaso sanguíneo. Eso es la absorción, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En la translocación van a pasar los medicamentos a través del que ya se absorbieron en la circulación sanguínea. Ahora sí, vamos a poner por aquí a un musculito, ¿no? Ahí está un musculito, poco, poco, poco. Entonces, este medicamento, digamos un ketorolaco, ¿no? Va a llegar hacia el musculito. ¿Y qué es lo que va a hacer ese rhabdomiocito para aprovechar esas moleculitas de ketorolaco, ¿no? Pues lo que viene a ser la translocación, ¿sí? Una cosa es pasarlo del medio a la sangre y otra cosa desde la sangre hacia el tejido objetivo, que no siempre puede ser el objetivo. Ya habíamos mencionado, un medicamento puede meterse prácticamente en todas las células, pero sin embargo realizar diferentes funciones. Bien, entonces aquí hay que recordar que la membrana celular está constituida por lípidos y proteínas, ¿no? La bicapa lipídica con esos fosfolípidos, con proteínas integrales de membrana, ¿no? Pues periféricas, integrales e internas. En la capa lipídica vamos a tener precisamente esas sustancias hidrosolubles que impiden que todo lo que tenga agua pase dentro de la célula de manera sencilla, ¿no? Por difusión o por ósmosis si quieren. Pero ¿qué es lo que va a pasar con algunos medicamentos que no son hidrosolubles? Pues evidentemente van a pasar más fácil. ¿Por qué? Porque están cubiertos por grasa. Entonces, si la membrana celular está compuesta por grasas, evidentemente los medicamentos que sean liposolubles van a pasar más rápido, ¿no? Entonces, miren, esto es lo que estábamos viendo. La misma membrana también tiene dos tipos de lípidos, polares y no polares. Los polares son los que todos conocemos: fosfoglicéridos y esfingolípidos. Ahí tenemos los ejemplos. Y los no polares son los que podemos medir en sangre, de hecho, ¿sí? Los triglicéridos y el colesterol. Entonces, en base a estas características que tenga la membrana celular, pues el medicamento va a ser ingresado o no ingresado. Entonces aquí vamos a tener que las proteínas de membrana van a estar formando grupos, o van a ser individuales, o van a estar dentro de otra estructura que tenga lípidos. Y la más interesante de estas
es las que forman canales, ¿sí? Entonces aquí tenemos prácticamente como tal las puertas que van a dejar que nuestros medicamentos puedan entrar hacia el interior de la célula, ¿sí? Entonces la mayor parte de estas van a ser de este tipo, proteicas, o van a formar una estructura individual meramente proteica, o pueden formar un canal, literalmente un porito, por donde va a ir entrando precisamente esta sustancia a través de la membrana celular, ¿sí? Algunas de ellas van a ser transporte activo, otras pasivo. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que los canales de las proteínas, que eran precisamente los que veíamos acá atrás, van a ser la de transportación de qué, pues ahora sí, del medicamentos. ¿Para qué? Para que haya un transporte y también para el intercambio de información, porque acuérdense que estos complejos de membrana no solamente es para que ellos coman o para que meramente realicen intercambio de sustancias, ¿no? Aquí también lo importante es que cada una de las celulitas se va a comunicar con otra para realizar las funciones de manera coordinada. ¿Sí? Aquí es donde entran las diferentes citocinas, las hormonas, ¿sí? También estas pasan por los canales de proteínas, no solamente los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un medicamento de manera sencilla en base a lo que acabamos de mencionar? Pues que va a interrumpir esa línea de comunicación. De ahí que realice sus funciones. Entonces, si un medicamento está enfocado a interrumpir esa línea de comunicación para que no se haga una función, pues evidentemente ese va a ser el efecto terapéutico, ¿sí? Ese va a ser la diana. O por ejemplo, que un medicamento inhiba el transporte de cierta molécula y con esa molécula, no sé, ya no nos dé hambre, ya no secretemos saliva, ¿no? Exactamente eso es lo que permite que realice la función del medicamento. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es ese transporte activo y ya lo habíamos mencionado, sobre todo mucho en biología celular, que hay bombas de ATP, que hay simporte y antiporte, ¿no? Lo que vemos aquí como puerto simultáneo, puerto contrario, ¿no? Y esto se va en transferencia y concentración de cargas, o en este caso no solamente de cargas, de medicamentos, ¿sí? Siendo aquí las estructuras redonditas las que están pasando, las que van a estar realizando como tal la función de medicamento. Entonces, las otras funciones que tiene la membrana celular es ser altamente selectivas según el tipo de célula, ¿sí? De lo que les mencionaba. Un medicamento puede actuar en muchas células, pero habrá otros medicamentos que solamente actúan en un solo tipo de células, ¿sí? Y obviamente si trabajan en muchos tipos de células pueden tener diferentes reacciones a nivel corporal, ¿sí? O sea, de tener todo controladito, un medicamento puede descontrolar todo, quita el dolor, por ejemplo, pero a la vez nos da náuseas, nos da diarrea, ¿sí? Nos provoca una reacción inflamatoria, sistémica, ¿no? Un shock anafiláctico. ¿Por qué? Precisamente porque los receptores de membrana tienen la capacidad de reconocer medicamentos y actuar en base a ellos, ¿sí? A veces no con los efectos que nosotros queremos, ¿sí? Pero esa es en pocas palabras la explicación de por qué hay efectos adversos en los medicamentos, ¿sí? Muy bien. Entonces, la mayor parte de estos medicamentos, o muchos de ellos, están diseñados para actuar solamente en determinados lugares de las proteínas de membrana. Incluso van a encontrar medicamentos que actúan en la subunidad beta de los canales de cloro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunos analgésicos o anestésicos, mejor dicho, ¿sí? Muy bien. Entonces, estas proteínas vamos a llamarlas receptores. Esto ya lo sabemos por biología celular. Entonces, miren, por ejemplo, el losartán, el famosísimo medicamento que nos ayuda a liberar la hipertensión, ¿sí? Es un antagonista de los receptores de membrana de angiotensina 2. ¿En dónde? Pues en el riñón, ¿sí? También en algunos otros órganos, pero sobre todo en el riñón. ¿Y qué pasa si estos receptores de angiotensina 2 no se ven estimulados? Pues fácilmente la persona no va a guardar el sodio y el agua que existe, o bueno, que se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal, y por lo tanto pues prácticamente el receptor de angiotensina no se va a activar y por lo tanto no se va a guardar agua y por lo tanto se va a perder volumen y por lo tanto la presión arterial va a disminuir.
Entonces, así es como van a actuar algunos medicamentos. Por supuesto, no todos los medicamentos van a tener ese mismo receptor, ¿sí? Entonces, de medicamento a medicamento van a tener diferente receptor de membrana. Bien, entonces este fenómeno que estamos viendo que se llama pues precisamente la inclusión de los medicamentos hacia el interior de la membrana celular o membrana nuclear o membrana citoplasmática, ribonuclear, ¿no? Lo que ustedes quieran, cualquier componente membranoso intracelular se le llama translocación o transferencia. Y estos son los mecanismos por los cuales se hace esta incorporación del medicamento al interior celular. Filtración, difusión, transporte activo o pasivo, pinocitosis y fagocitosis. ¿Sí? Estos son todos los mecanismos que una célula ocupa normalmente para realizar sus actividades. Y esas son las vías que utilizan los medicamentos para realizar su efecto y pasar dentro de la célula. O sea, si se dan cuenta, estamos ocupando la naturaleza para nuestras propias necesidades, ¿no? Nos autohackeamos. Bien. Entonces, en la filtración, el mecanismo es porque atraviesan diferentes barreras celulares solamente por continuidad, ¿sí? Lo que veíamos. Mira, es un ejemplo bien sencillo y son diferentes. Y los ejemplos más fáciles que tenemos son las acuaporinas, ¿no? Entonces, miren, esto es la membrana. Aquí está la membrana plasmática. Por aquí está otro pedazo de la membrana plasmática. Y lo de aquí es un canal. Pero este canal es selectivo, ¿eh? No va a dejar pasar a cualquier molécula. Por ejemplo, este canalcito solo va a dejar pasar moléculas que tengan un peso de 59 daltons, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si una molécula de 80 daltons quiere pasar por aquí, pues evidentemente no lo va a lograr. Entonces, esa capacidad de discernir sin realizar ningún tipo de acción más que el existir es la filtración, ¿sí? O sea, literal, poner una coladera y solamente las cosas, digamos, más pequeñas que esa coladera van a poder pasar. Esa es la filtración. Entonces, de estas filtraciones las vamos a encontrar sobre todo en el tejido conectivo, lo que deja pasar precisamente el agua y los líquidos, bueno, y los gases, perdón, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir observando como si fuera el intermedio donde pasan rápidamente las sustancias, ¿sí? Aquí no hay ni siquiera pérdida de energía. Entonces, la mayor parte de los fármacos que tienen un bajo peso molecular van a ser fácilmente filtrados o también que tengan una carga eléctrica, sobre todo que sean pues cargas positivas en este caso. ¿Cuáles son estos medicamentos fáciles de conocer y de reconocer? Pues son pues, los electrolitos fácilmente. ¿Sí? Entonces, estos medicamentos, obviamente los sueros electrolitos se consideran medicamento, ¿sí? Porque están ya bien cuantificados de cuánto trae cada uno. La forma en cómo se realiza su transporte a través de nuestro organismo es mediante esta filtración, y con esta filtración garantizamos que los electrolitos van a llegar fácil y rápido a nuestras membranas celulares. Por eso es que estas cosas actúan muy rápido, ¿sí? Si nosotros nos la tomamos, dentro de media hora nuestros electrolitos se pueden ir regulando rápidamente. Si sus cambios son leves, obviamente si son más incrementados, más discrepantes de la normalidad, pues evidentemente más tardado se va a volver este proceso, porque nuestro cuerpo va a tratar de compensarlo, y eso es lo que tenemos que luchar también, sobre todo en procesos de deshidratación. Bien, otro proceso que tenemos para utilizar en nuestro cuerpo, bueno, en nuestras células, es la difusión pasiva, en la cual la mayor parte de los medicamentos liposolubles lo van a utilizar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque se disuelven prácticamente con la membrana celular. Sí les ha pasado, bueno, sí han hecho este experimento de que juntan una burbuja con otra burbuja y se unen esas dos burbujas muy fácil, sí, se pegan y ¡poco! Se hace más grande. Pues sencillamente eso es lo mismo que pasa acá. Llega el medicamento cubierto por grasa y se presenta con la célula que está cubierta de grasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se mete directamente sin necesidad de pedirle permiso, porque tienen la misma carga en la superficie. Entonces, así es como la mayor parte de los fármacos atraviesan la membrana celular solamente por difusión pasiva. Entonces, a mayor gradiente de concentración, pues va a haber más fácil movimiento. Eso quiere decir que nos tomamos el medicamento,
¿Qué es lo que va a pasar en nuestro cuerpo? Pues va a tener concentraciones grandes en la circulación. Cuando llega a los tejidos, esa circulación va a tener más carga de medicamento respecto al tejido. El tejido no tiene medicamento todavía. Entonces, estas fuerzas de presión y cargas también sobre todo, van a tratar de regularlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues pasando esas cargas positivas hacia el interior de la célula. O en este caso, el medicamento lo van a pasar por difusión pasiva hacia el interior de la célula y así sencillamente pasa el medicamento. No necesitan energía. ¿Por qué? Porque va de una mayor concentración a una menor concentración y el lugar de menor concentración en este caso es el interior celular. Entonces aquí no se necesita energía. Muchos de estos medicamentos, como vimos, que tienen membranas liposolubles en su concentración y lo que les mencionaba que se facilitan con la comida grasa son las vitaminas, vitamina E, la vitamina D, la vitamina K, ¿sí? Todas ellas tienen una facilidad de integrarse a nuestra circulación de manera rápida por eso precisamente, porque en su composición molecular son muy compatibles con las membranas, entonces pasan rápidamente y llevan a cabo su acción. En el caso de la vitamina K, ayudan mucho a realizar los procesos de hemostasia, ¿sí? De hecho, es un factor que ayuda a que se sinteticen los factores de coagulación, los factores de coagulación de vitamina K dependientes, precisamente, 2, 7, 9, 10, 11, si no me equivoco. Bien. La difusión pasiva entonces va a ser con algunos medicamentos muy rápidos, o sea, van a actuar muy rápido, como cuál, como la lidocaína, la mepivacaína, ambos son analgésicos locales, ¿sí? Incluso a grandes dosis pueden tener un efecto un poco más general hacia el corazoncito. Barbitúricos, benzodiazepinas también actúan muy rápido. Hidantoínas, anticonvulsivos, obviamente, iminoestilbenos, valproatos y estabilizadores del estado de ánimo. Todos estos medicamentos, si bien pueden tener un efecto importante, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, que la mayor parte de ellos se utiliza para eso, también tienen un efecto corto. ¿Sí? Algunos de ellos duran menos de... Y llámese corto porque vamos a ver que algunos medicamentos tienen una semivida, o sea, un tiempo en nuestro organismo mayor a 24 o 72 horas. Y en este caso se procesan muy rápido, entonces su efecto, digamos, es un poco corto, por eso les mencionaba. Sí, benzodiazepinas tienen un efecto pues relativamente corto, aunque pues si lo ponemos de medicamento a medicamento van a encontrar que algunos duran hasta horas. Bien, entonces estos tienen la capacidad de difundir fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen una composición meramente liposoluble y por lo tanto pues van a pegarle a todos de manera igual. O sea, estos medicamentos funcionan porque funcionan siempre, ¿sí? No están a expensas de que si hay algún cotransportador, que si funcionó o no, o bla, 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 ¿no? Lo que sí puede llegar a pasar, y es algo muy común, que pasa en casi todos los medicamentos, es lo llamado resistencia, ¿sí? O sea, literal. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona que nunca ha tomado alcohol se emborracha? Nomás con una ya se emborrachó, ¿no? Pero después esta persona sigue tomando, sigue tomando, sigue tomando. Y después ni siquiera con 5 se emborracha. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El alcohol va a hacer su efecto, sin embargo, su metabolismo ya se adecuó a procesar rápido el alcohol. Entonces, también va a pasar lo mismo con los medicamentos, sobre todo de este tipo. Desarrollan algo que se llama resistencia y por lo tanto, con el tiempo, necesitamos más dosis. ¿Para qué? Para que haga su efecto terapéutico ideal, ¿no? De que hace efecto, solamente que va a durar muy poco. De ahí que ustedes van a ver en los hospitales de que las personas que fuman mucha marihuana o que se inyectan cocaína, heroína, cuando los tratas de sedar, porque pues evidentemente les dio un paro cardíaco por andar de loquillos, no reaccionan a estos medicamentos. Les metes 10, 20, 30 miligramos de cualquier sedante y ellos como si nada, ahí medio dormilados, pero para una persona normal ya dormidito, ¿no? Entonces esto es lo que pasa. Lamentablemente también tienen sistemas de resistencia, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo. Ahora,
los medicamentos que realizan un transporte activo necesitan un transportador de membrana y por lo tanto estos van a necesitar energía y por lo tanto también su actividad va a tardar un poco más en hacer efecto. Eso también no les mencionaba. Entonces, si estos medicamentos son administrados, el efecto que van a tener, les decía, va a ser rapidísimo, ¿sí? O sea, estamos hablando que en 10 minutos ustedes ya están durmiendo, ya se están tranquilizando en el caso de los estabilizadores del estado de ánimo, ¿sí? Bueno, ahí en los estabilizadores del estado de ánimo vamos a ver que hay algunos que son un poco más lentos, mucho, mucho más lentos, pero que posteriormente actúan normalmente, ¿bien? Y en estos que tienen transporte activo tardan un poquito más, ¿sí? No es que vayan a tardar días en hacer efecto, no. La diferencia es que de pasar de 5 a 10 minutos en hacer efecto, pueden hacer efecto hasta en 15, ¿sí? A eso me refiero. ¿Por qué? Porque tardan un poquito más en adecuarse, integrarse al entorno celular y llegar a sus concentraciones pico. Sí, tardan un poco más, ¿sí? Aquí traspónenlo a niveles moleculares, ¿sí? No es de que tarden minutos, horas más, sino que va a tardar unos cuantos segundos más, así de sencillo. A ver, me pusieron una pregunta. ¿Qué pusieron? Dice, ¿cómo sabe que una persona tiene resistencia a algún medicamento en específico? Es muy sencillo y eso es literalmente con la práctica. Cuando tú tienes un contacto con un medicamento, este medicamento va a hacer un efecto, ¿sí? Con la dosis mínima, ¿sí? Vamos a estudiar eso también, que hay dosis mínimas para todos los medicamentos. Por ejemplo, los clásicos 500 miligramos de paracetamol, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú sigues tomando este medicamento por mucho tiempo, 10, 15 años? Te tomas los 500 de paracetamol y ya no te hace nada, ¿sí? Te sigue doliendo, sigues con fiebre. Pues hay que subirla. A ese momento cuando la dosis mínima ya, o la dosis habitual ya no te hace efecto, le llamamos resistencia, ¿sí? O sea, el otro ejemplo feo. Se fuman un churro, ¿no? Lo que quieran, para que no me lo vayan a censurar en YouTube. Se lo fuman y con uno, pues, en la primera que le dieron, todo bien, ¿no? Pero después lo empiezan a formar más y más y luego se avientan tres, ¿sí? Entonces cuando dejó de hacerle efecto ese solito, ¿sí? Cuando nada más echan un cigarrito y ya y no sienten nada y necesitan ponerse más, eso es la resistencia, ¿sí? Cuando el efecto que ellos esperan o que se espera que tenga un medicamento no es suficiente para la dosis que tiene, ¿sí? Entonces cuando necesitan incrementar dosis para tener un mismo efecto, a eso le llamamos resistencia, ¿sí? Muy bien. Y también puede pasar con los medicamentos antihipertensivos, los antiparasitarios, bueno, los antiparasitarios no tanto, sobre todo los que tienen que ver con nuestro aprovechamiento propio, ¿sí? También con algunos antidepresivos, ¿sí? Cuando se utilizan por mucho tiempo, ¿sí? Y mucho tiempo en este caso no es 2, 3 meses, ¿no? Puede ser hasta años, ¿sí? Deja de hacer efecto, entonces hay que cambiar de medicamento, hay que cambiar de presentación, hay que subir dosis, ¿sí? Por eso es que ustedes lo van a ver en sus papás, en sus abuelitos, todas las recetas médicas dicen revaloración en 30 días, ¿no? Eso no es para que ganemos dinero, no, por supuesto que no. Es para ver si el medicamento está haciendo su efecto y si se está controlando con ese medicamento, ¿sí? Por eso es importante el seguimiento con las enfermedades. Bien, entonces aquí también van a existir en el transporte activo los cotransportadores, ¿no? Los famosísimos complejos de proteínas que nos ayudan a realizar el ingreso de un medicamento de manera más fácil. Entonces, ¿quiénes realizan algunos de estos transportes activos? Sobre todo los medicamentos que tienen que ver con la vasodilatación y la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque estos van a actuar en un modo muy sencillo a nivel pues prácticamente intranuclear, ¿sí? Porque permite a las celulitas dilatarse o contraerse y esto lo hacen hasta a nivel nuclear. Entonces realmente su nivel de compromiso al nivel celular es importante. Y estos, a comparación de lo que les acabo de mencionar, son prácticamente inmediatos, ¿sí? Sobre todo los que son respiratorios. ¿Por qué? Porque pasan más rápido. Ajá, entonces, Jessy. No, le iba a preguntar que sobre lo de la resistencia, si las dosis son más grandes, ¿se puede volver resistente más rápido? mm, mm, sí, sí, relativamente sí. Pero
Aquí también obedece a que también no podemos tomar dosis tan elevadas. Acuérdense que los medicamentos también pueden ser tóxicos si ingerimos dosis altas desde el inicio. Por eso la mayor parte de los tratamientos, de hecho casi todos los tratamientos siempre se empiezan desde dosis bajas, a menos que tengan alguna situación urgente. En cosas urgentes, por ejemplo, precisamente un paro cardíaco, un accidente cerebrovascular, ahí sí podemos un poquito abusar de las dosis altas. Pero este tipo de medicamentos que hacen resistencia, sobre todo tienen que ver con el sistema nervioso central, por lo de los conductos. Hay otros que son un poco más lentos, pero en pocas palabras sí, la mayor parte de los medicamentos hacen resistencia según la dosis. Si es poquita dosis es muy poco probable, ¿sí? Y lo pueden comprobar, no sé si ustedes pueden ser bebedores tranquilos, siempre una, y nunca les va a pasar nada, ¿sí? Si le empiezan a subir dosis, ahora sí van a sentir los efectos, ¿sí? Acuérdense que aquí es superar ese umbralcito también de la actividad celular, y esta misma se va a ir adaptando. Y todo responde también a eso, a la adaptabilidad de las células. Si le metes más energía, pues va a tener más energía. Y si esa célula se adapta a toda esa energía que le metes, pues evidentemente se va a adaptar a que le metas más energía, ¿no? Y así es un círculo, en ciertas formas, virtuoso. En el caso del corazoncito es uno vicioso, porque si eso pasa, se desarrolla insuficiencia cardíaca, en pocas palabras, ¿va? Pero no por medicamentos, sino por misma adaptabilidad. Bien, otros que también necesitan transporte activo es la prednisona y los esteroides. La prednisona también es un esteroide, ¿sí? Entonces necesitan el uso de un cotransportador de membrana para realizar su efecto. Y en el caso de los esteroides, pues son también de los medicamentos que siempre funcionan en todas las personas casi de manera igual, porque son sustancias que se parecen mucho a las que nosotros tenemos de manera natural en nuestro organismo, ¿sí? A diferencia de las otras, que son mucho más sintetizadas, que también analogan algunos componentes internos, los esteroides casi siempre son algo que estamos acostumbrados a tener de manera normal. Sin embargo, pues las dosis son más altas, ¿bien? Y por eso necesitan un transporte activo, ¿sí? Necesitan canales y un cotransportador. Muy bien. Otros medicamentos realizan la endocitosis, o sea, es un complejo mucho más grande. Acuérdense que es como si estuvieran, ahora sí literalmente como la celulita estuviera comiendo. ¿Se acuerdan cuando lo hablamos en biología celular? No es un transporte meramente en nuestros poros de la piel equivalente, ¿no? Es como si estuviéramos comiendo en la endocitosis. Entonces, en esta endocitosis se incorporan mucho material al interior de una manera, digamos, abrupta, a diferencia de los otros que van de poquito en poquito a través de la membrana. En este caso, la membrana engulle a todo al medicamento en este caso, y lo incorporan directamente desde el exterior al interior, sin necesidad de utilizar transportadores de membrana, ¿sí? La misma membrana es el transportador ahora. Entonces, en se forman vesículas rodeadas por material muy parecido a la membrana, de hecho es mismo material de la membrana, y con se logra que las concentraciones se incrementen exponencialmente intracelular, ¿sí? Entonces, la endocitosis implica 3 tipos de formas de comer de la célula, ¿no? Ya habíamos visto fagocitosis, la pinocitosis y las endocitosis mediadas por receptor. La fagocitosis como tal incluye estructuras grandes, ¿sí? Hablemos de otras células, de componentes del tamaño de las células, de componentes de organelos de las células también, y por supuesto moléculas muy grandes, cosas que no pasan precisamente por la filtración y los canales, ¿sí? Cuando esas moléculas son tan grandes, pues necesitan su propia boca de comer, ¿no? Y en la pinocitosis, pues obviamente los tamaños son más pequeños, pero ¿qué es lo que lo diferencia de las otras? Que meten mayor cantidad de sustancias a la vez, ¿sí? Y pues las deja ahí en una membrana envuelta. Entonces, en la endocitosis, la misma membrana se pliega sobre la estructura que se va a ingresar, y la forma en la cómo se aprovecha es precisamente destruyéndolas mediante nuestros cuerpos lisosomales, ¿sí? De ahí que los medicamentos que tienen componentes de este tipo se vayan precisamente el objetivo diana sean los lisosomas y los peroxisomas en este caso. Y muchos de estos medicamentos precisamente también se van a destruir por estos mecanismos, ¿sí? En el hígado, los peroxisomas y los lisosomas van a encargarse de destruir al medicamento de esta forma. Bien.
En el caso de la fagocitosis, incluye pseudópodos. El que están viendo aquí solamente es fagocitosis, ¿sí? En la imagen. Entonces aquí los pseudópodos, o sea, piecitos falsos, se lo comen literalmente. Ya sabrán cómo es el proceso, ¿sí? Aquí cada una de estas cositas que se ve aquí es un pseudópodo. ¿Sí? Son pseudópodos, literalmente como si fueran tentaculitos. Y ahí está fagocitando a una estructura. Seguramente era una bacteria. Ah, pues ahí dice bacteria. Bien, la pinocitosis transporta gotas y líquidos, ¿sí? Entonces la otra, la fagocitosis transporta sustancias sólidas, ¿sí? O sea, bacterias, ¿no? O virus, o también, sobre todo bacterias, de allí algunos hongos, ¿no? O mínimamente a veces parásitos muy pequeños, intercelulares también puede ser. La pinocitosis no tiene pseudópodos, pero sí genera vesiculitas, lo que veíamos aquí en la imagen anterior. ¿Sí? Lo que se forma es la vesícula, que pues tiene parte de la membrana plasmática. Y así es como si estuvieran comiéndose ahora literalmente las células del medicamento. Algunos de estos pues son las inmunoglobulinas, lo que les mencionaba de las vacunas. Así es como se fagocitan, precisamente lo que les decía, ya les había adelantado. Y ahora lo contrario. Si se ingresa es endocitosis, se egresa va a ser exocitosis. Aquí es donde se va a liberar el contenido. Y lo que les mencionaba, la mayor parte de los medicamentos van a ser exocitosis una vez que se hayan eliminado de nuestro organismo y después se entregan a la circulación donde se van a filtrar en el riñón y van a salir a la pipí, ¿no? O se van a ir al intestino y ahí se van a ir a la popó, en las sales biliares evidentemente. La transitosis, también ya lo habíamos visto, es un concepto muy usado sobre todo en la difusión de gases, es cuando toda la sustancia atraviesa toda la célula, ¿sí? No pasa por el interior celular, pasa a través de las mismas y por lo tanto el transporte es muy rápido. Entonces esto es lo que pasa en los capilares sanguíneos, donde se transportan las sustancias de manera directa por el torrente sanguíneo y hacia los tejidos. Entonces se ingresa, se forma una molécula transitoriamente y luego se excreta. Eso es la transitosis, ¿sí? Como si le echaran un balacito, ¿sí? Como le aventaran un dardo, un proyectil, agarra este pedazo, lo transporta hacia afuera, ¿sí? Por misma presión, ¿eh? También esto responde a las presiones. Esto es lo que hace el oxígeno, de hecho. Muy bien, entonces hasta aquí en cuestión de absorción y transporte membranoso, ¿alguna duda? Obviamente les digo, estos procesos van a variar de medicamento en medicamento, ¿sí? No todos van a ser una difusión simple, ¿sí? Ya lo veníamos en el ejemplo. ¿Dudas? A ver, ya lo vi. Sí, ya lo vimos eso. Ah, y otra cosa que puede pasar en respuesta a lo que pusiste o que preguntaste, Jessica. A veces cuando das dosis muy altas, también lo que puede pasar es que te intoxiques de manera directa sin necesidad de que llegues a las dosis tóxicas. Eso también puede pasar. O un efecto de colapso, ¿sí? Eso también puede pasar. Gracias, Doc. Muy bien. Espera un tantito, vamos a ponerle... Vamos a hacer así. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que corresponde a las barreras biológicas. ¿Por qué? Porque después de esto vamos a estudiar que el organismo se va a dividir en compartimientos y va a ir en base a la circulación precisamente. Y estas barreras biológicas lo que van a condicionar es de que no toda la concentración del medicamento que está en la circulación pase a los diferentes órganos. Por ejemplo, aquí ya les están adelantando. La placenta y la barrera hematoencefálica son barreras biológicas que impiden que las sustancias de determinado peso molecular lleguen al cerebro en este caso, o al cerebelo, al sistema nervioso central en general y a la placenta, ¿sí? Por comunicación directa con la sangre, ¿sí? Esto nos quiere decir que pues prácticamente estos lugares son bastante delicados, ¿sí? Entonces si tienen una bacteria en el sistema nervioso central, olvídense porque eso es mortal, ¿sí? Tienen una bacteria en la placenta, en el bebé, también es mortal para el chamaco y de pasada también para la mamá. Entonces
hablan lo mismo con los medicamentos. Si tienen un medicamento en el sistema nervioso central, pues evidentemente las neuronitas van a sufrirlo, ¿no? Y si tienen un medicamento en la placenta, ¿quién lo va a sufrir? Pues el bebé. Bien. Entonces, las barreras biológicas, que en este caso vamos a empezar con la placenta, tienen la función de compartimentalizar todos los órganos de ambas partes, ¿sí? Entonces están separados, lo que les mencionaba en embriología. La sangre de la mamá nunca se mezcla con la del bebé, ¿sí? Porque ¿quién está ahí entre esas dos seres vivos grandes? Pues se encuentra la placenta, ¿sí? Y esa placenta es la que va a distribuir equitativamente y paulatinamente todo lo que la mamá le va a dar al bebé, ¿sí? Aquí el escudo literalmente del bebé pues va a ser la placenta. Entonces va a haber algunos medicamentos que no van a pasar la placenta y va a haber algunos medicamentos que sí la van a pasar. Y de allí vamos a tener una clasificación para los mismos. Bien. Entonces, estas barreras biológicas van a condicionar el transporte, llámese difusión, llámese filtrado, llámese transporte activo. ¿Sí? Todos estos procesos de transporte que acabamos de ver se van a ver interpuestos en estas barreras fisiológicas. Bien. Sin embargo, si somos estrictos, estas barreras también tienen diferente, ¿cómo se le llama? Selectividad en cuanto al tamaño, ¿sí? Vamos a ver que la barrera hematoencefálica es todavía mucho más resistente, mucho más gruesa o digamos menos impermeable a los medicamentos que lo que es la placenta. La placenta tiene un poquito de más de poros, digamos, lo más grandes, ¿sí? Entonces, la barrera que forma la placenta no ayuda mucho con los fármacos. ¿Por qué? Porque pues lo que les mencionaba, sus espacios que condicionan la misma no son tan pequeños, ¿sí? Dejan pasar a los medicamentos, a muchos de ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de recetar a una paciente embarazada. Ya los medicamentos están clasificados en base a los que se pueden administrar y los que no en el embarazo, ¿sí? Sobre todo porque van a causar el mismo efecto que causan en la mamá, lo van a causar en el bebé, pero acuérdense que el bebé apenas se está desarrollando, entonces si le das a la mamá algo para que el hígado haga una función, el del bebé todavía no hace esa función, entonces realmente lo que está pasando con este medicamento es que van a hacer un estrés en el bebé o según sea su mecanismo de acción, puede realizar algún efecto teratogénico. ¿Sí? También eso lo vimos durante las clases. Entonces, el medicamento, lo que puede ingresar dentro de la placenta van a ser la glucosa, obviamente, si no, ¿cómo comería el bebé? Aminoácidos, minerales, vitaminas y agua. Eso entra de manera normal. Sin embargo, los medicamentos que tome la madre pues también van a pasar, ¿sí? Van a cruzar la barrera y van a realizar la misma acción en el bebé. Entonces, el flujo sanguíneo de la placenta va a ayudar a que los medicamentos, sobre todo los lipofílicos o los no ionizados, pasen de manera mucho más rápida al torrente circulatorio del bebé. Entonces aquí vamos a ver que los mecanismos de transporte placentarios también tienen mucho que ver. ¿Se acuerdan que la mayor parte de ellos eran de difusión simple, ¿no? De difusión facilitada incluso. O sea, realmente pasan rapidísimo y no necesitan energía para hacerlo. Por lo tanto, pues muchos de estos medicamentos pasan rápidamente. Entonces, otra forma que antagoniza precisamente este tipo de transporte es la prednisona o la prednisolona, que tiene la capacidad de modificar la permeabilidad de la placenta. Entonces inactiva este metabolismo, inactiva los transportes y digamos que con eso se protege un poco al bebé. Sin embargo, también va a hacer otras funciones en el bebé que le van a perjudicar. Entonces también no es como que si se fuera la forma más fácil de proteger al bebé, ¿no? Si estás tomando algún antibiótico como embarazada y luego tomas prednisona para que el chamaco no se infecte, pues también el bebé va a tener alguna repercusión con la prednisona. ¿Sí? Los esteroides también van a tener un efecto negativo, sobre todo en el desarrollo de algunos órganos, ¿sí? Bien. Entonces los fármacos liposolubles van a pasar más rápido que los hidrosolubles. Ya vimos por qué. ¿Por qué? Porque son más fáciles para la membrana. Y del tamaño molecular, los más pequeños, sobre todo los menos de 100 Armstrongs, ¿sí? Es la medida molecular, van a transferirse muy rápido. Y hasta 1000 Armstrongs van a pasar todavía por la membrana.
sobre los 1000 Armstrongs ya no van a pasar. Entonces las moléculas muy muy grandes no van a cruzar. Pero ¿qué creen? La mayor parte de los medicamentos están debajo de los 1000 Armstrongs, entonces van a pasar evidentemente. Entonces el pH sanguíneo fetal es desde 0.1 a 0.15 unidades menores que el materno, o sea, ligeramente están un poco más ácidos. Entonces, imagínense, medicamentos si la mayor parte son ácidos, pues van a pasar más rápido todavía. Entonces, en la placenta, el principal mecanismo de transporte es la difusión simple, ya lo habíamos visto, ¿no? Y por lo tanto, esto es proporcional a la concentración. Van de una mayor concentración a una menor. Entonces, aquí en este caso, la mamá que está tomando el medicamento sería la mayor concentración y la menor concentración es la sangre del bebé. Entonces, pasan rapidísimo. Entonces, aquí la clave es cuándo es seguro y cuándo ya no es tan seguro administrarlos en el embarazo. Y ustedes ya sabrán cuándo. A partir de la tercera semana de gestación hasta la 12ª, que es precisamente todo el periodo donde empieza la organogénesis. Por eso es que el primer trimestre del embarazo, los primeros 3 meses, son los más claves para que desarrollemos un bebecito sano, ¿sí? Y sobre todo bien formado, no tanto sano, porque sabemos puede salir enfermo de todas maneras. Y aproximadamente 1/3 de todos nuestros medicamentos ocasionan daños y malformaciones, ¿sí? A estos daños les vamos a llamar efectos teratogénicos. Entonces, la clasificación va a ser en base al tipo de daño que realizan de los medicamentos. Los medicamentos tipo A no tienen ningún riesgo para las embarazadas. No hay alta posibilidad de daño, ¿sí? No se ha demostrado como tal que no haya daño, pero tampoco hay evidencias de que lo haya. Entonces, digamos que son seguros. En estos, pues, el ácido fólico, la vitamina B6, son los que le damos de suplemento y, pues, evidentemente son medicamentos, no le pasa nada, ¿sí? Y estos son los que previenen precisamente alteraciones del sistema nervioso central. Los categoría tipo B se utilizan en estudios de animales y no hay evidencia de que haya riesgo. Sin embargo, en los animales se demostró que sí puede tener algún efecto. Entonces, los B todavía, estos ya no se entran en las mujeres, ya no se pueden utilizar de manera 100% segura a diferencia de los A. Entonces aquí entran los antibióticos, el paracetamol, la famotidina, la prednisona, la insulina. Aquí todos estos medicamentos sí tienen la capacidad de alterar la formación del bebé o de realizar algún efecto negativo en ellos, ¿sí? Los tipos C, ahora sí con estudios solamente en animales, se ha demostrado que tienen efecto altamente teratogénico o que pueden producir directamente la muerte del bebé, del embrión. No hay estudios como tal en humanos, sin embargo, pues está comprobado en las ratitas, en los animalitos, en los chimpancés, que la toma de estos medicamentos en el embarazo es un alto riesgo, ¿sí? Como tal, estos están totalmente contraindicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí pueden generar la muerte del bebé o una malformación importante. Entonces es un riesgo muy alto. Por otra parte también, aquí están los medicamentos, los antidepresivos, el ciprofloxacino, el fluconazol, sí, todos estos tienen un gran poder de teratogénico. Aguántenme gorditos, ahorita les doy de comer. Y por último, las categoría D. Estas pues prácticamente van a matar al bebé si es que se toman, ¿sí? Entonces son evidencia positiva, ahora sí en humanos, en estudios humanos, de que el feto puede llegar a fallecer o tener alta malformación que condicione la muerte del bebé. Alcohol, litio, fenitoína y quimioterapias, o sea, todos estos alteran altamente las funciones del bebé y pueden ocasionar o bien que nazca enfermo, literalmente nazca enfermo, o bien que no nazca, ¿sí? Que fallezca. Entonces miren, en el caso de los bebés, lo que les mencionaba, las madres alcohólicas, ¿qué es lo que pasa a los bebecitos? Además de que ellos desarrollan como tal el síndrome de abstinencia, precisamente porque se ven expuestos al alcohol y después ya no lo tienen, ¿sí? Generan esa resistencia al alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Que el alcohol, o sea, además de que genera los efectos que conocemos, es directamente tóxico para algunas células, sobre todo las neuronas y las células del riñón.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en los bebés? Pues literalmente les mata las neuronas y lo que estamos viendo es un adelgazamiento y disminución de los giros de la corteza cerebral. Entonces, evidentemente estos bebés van a nacer con una tendencia a tener un poco de retraso mental, evidentemente. O si no, de algunas patologías cerebrales, ¿no? Que tengan tendencia a que tengan migraña, a que tengan enfermedad cerebrovascular, ¿no? Ese tipo de alteraciones que ya afectan sobre todo en un nivel más avanzado y no tanto de bebé, ¿sí? Labio leporino, paladar hendido, algunas alteraciones cromosómicas también las puede formar. Y por último, las categoría X son las que como tal van a generar anomalías fetales. O sea, si el bebé puede seguir sobreviviendo, pero van a tener gran cantidad de malformaciones importantes, ¿sí? Desde que no tengan miembros hasta que no tengan a veces hasta cabeza, no tengan cerebro, lo que veíamos con el virus del Zika, que estén anencefálicos, pero en este caso con medicamentos, ¿como cuáles? Como la talidomida, la isotretinoína, el dietilestilbestrol, que también es un método de planificación familiar, es un esteroide precisamente hormonal, ¿sí? Un estrógeno. En el caso de las mujeres VIH embarazadas, pues evidentemente se recomienda administrar un medicamento que es antiviral para el VIH para evitar que precisamente el virus del VIH se traspase en la misma placenta durante la gestación y sobre todo se traspase al momento del nacimiento, porque el principal mecanismo de transmisión en el caso del bebé con el nacimiento es por el contacto con la sangre de la madre, ¿sí? Aquí sí prácticamente la placenta hace su función de evitar que el bebé se infecte, pero que es lo importante, que después el bebé no tenga contacto con la sangre de la mamá, que es altamente probable cuando nace. Entonces, digamos, como profilácticos, se realiza la sensibilización con la acidobudina. La acidobudina es un antiviral, por lo tanto, no tiene tanta actividad negativa para el bebé y sobre todo se recomienda en las madres en el último trimestre, o sea, ya que el bebé se formó. A esta reducen el 63% de las probabilidades y últimamente en los últimos estudios se ha demostrado que reduce hasta del 80 hasta el 90%. Entonces es de hecho por la misma norma mexicana de salud para los bebés, es una medida que se tiene que hacer para cualquier mujer embarazada, darle este medicamento de manera profiláctica antes de que nazca su bebé. Sí, es por ley, no es opcional, ¿no? Ahora tenemos aquí la barrera hematoencefálica. Entonces, como les mencionaba, hay otras barreras, por supuesto, hematotesticular, hematoalbugina, un montonal de barreras, ¿sí? Que evitan precisamente el contacto directo del tejido con la sangre, cosa que pasa en los tejidos conectivos. Entonces, ¿qué es lo que hace las barreras? Las barreras pues evitan que el tejido conectivo, o de hecho es un mismo tejido conectivo, se tenga en contacto con el parénquima de un órgano. Bien, entonces en la barrera hematoencefálica, ¿qué es lo que pasa? El endotelio y las células no tienen espacios intersticiales y también tienen pocos poros. Por lo tanto, este endotelio es altamente, ¿cómo se le llama? Impermeable. ¿Sí? Por lo tanto, solamente estructuras o moléculas muy pequeñas van a poder pasar, ¿sí? Sobre todo, pues los fármacos. De hecho, hay muchos fármacos que no penetran y sobre todo los de tipo antibiótico son los que más nos preocupan en el caso de que haya una infección. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que el sistema nervioso central reciba un fármaco que necesita el sistema nervioso central? Pues hay una forma libre y otra forma disociada, ¿sí? Entonces necesitamos entrar por otra vía, o por el parénquima cerebral o por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en el sistema nervioso central, los fármacos solamente liposolubles pueden llegar, ¿sí? Que sean molecularmente pequeños y pocamente disociados en sangre. Eso quiere decir que tengan poca adherencia a las proteínas de la sangre, ¿sí? Porque como veremos después, los medicamentos viajan en la sangre unidos a proteínas, ¿sí? Muy pocos entran libres y la característica en el sistema nervioso central es que estén libres precisamente, porque si están pegados a una proteína, las proteínas son grandes, ¿no? Muy bien.
Entonces, en los plexos coroideos es donde es más fácil que entren los medicamentos, por eso es lo que les mencionaba, precisamente por la capacidad que tienen de tener un espacio un poco más grande que el resto de los capilares que existen en el sistema nervioso central. Por eso, una de las vías para ingresar al sistema pues es en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tanto entra el medicamento por el líquido como sale por el mismo. Entonces se utiliza, se libera y llega al líquido cefalorraquídeo. De ahí la importancia que veíamos en histología de que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que mantiene altamente metabolizado al todo el cerebro, a todo el tejido cerebral. Ups, hay mucho zancudo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo también además de esto? Que la permeabilidad de los vasos sanguíneos tiene una relación directa con el acceso del medicamento al tejido, en este caso cerebral. Entonces, los que tienen mayor permeabilidad van a ser las penicilinas, los diuréticos, los antiinflamatorios. O sea, realmente estos sí pueden llegar al tejido cerebral de manera directa y pueden penetrar la barrera hematoencefálica. Sobre todo por el proceso que vemos aquí de la meningitis. Bien, perfecto. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta?